Masejet Sotah, Daf Memzain, Amud Aleph 47a, pero comenzamos la última línea del Daf anterior. Estábamos en la mitad de la historia que pasó con Elisha. ¿Qué había pasado con Elisha? Mencionamos al final de la clase anterior, cuando estaba saliendo de la ciudad de Jericó, después de que curó las aguas del lugar, los jóvenes, los muchachos o los niños pequeños empezaron a burlar de Elisha. Elisha los maldijo, salieron dos osos de la selva y comieron a todos esos niños. Dice la Gemara: Vatetzena shetaim dubim min hayar vativkaana vatevakana mehem 42 ילדים. רב ושמואל חד אמר נס וחד אמר נס בתוך נס. מאן דאמר נס יער הווה דובים לא הבו. מאן דאמר נס בתוך נס לא הווה יער ולא דובים הבו. לא יער הווה ולא דובים הבו. Dice la Gemara, hay una discusión entre Rab y Shmuel, ¿cuántos milagros pasaron en ese momento? Según uno de ellos, pasó un solo milagro. Según el otro, pasaron dos milagros. ¿Qué significa eso? Dice la Gemara, según uno de ellos, ya estaba la selva, ¿sí? Solo que fue el milagro, que hubo dos osos, que se salieron dos osos. Eso fue el milagro. Según la segunda opinión, el milagro fue que no había selva y no había osos. Y al final hubo selva y hubo osos. Esos fueron los dos milagros. Pregunta la Gemara, ¿veleve duim velo leve? ¿Y para qué necesitas si no hay selva? Que haya un milagro es que haya selva y haya osos. Que el milagro sea nada más que haya osos. ¿Para qué necesitas selva también? Dice de Berite, dice no, porque si hay nada más osos sin selva, los osos no van a atacar a las personas, porque los osos atacan a las personas, a los muchachos en ese caso, pero de inmediato después, ¿qué hacen? Se escapan y se regresan, se esconden en la selva, y si no hay selva no lo van a hacer. Por eso necesitas crear también la selva. Entonces, según la opinión que no hubo selva, efectivamente hubo dos milagros, que se creó una selva y se crearon los osos. Dice la Gemara, Amar Rav Hanina, Bishvil 42 korbanot shekriv Balak melech Moab, uvkeu miIsrael 42 ילדים. Dice Rabbi Hanina, y la Gemara entiende que la explicación de lo que dice es la siguiente. Por los 42 korbanot que sacrificó Balak, el rey de Moab, ¿para qué? Para que recaigan y se reciban las maldiciones de Bilam sobre el pueblo de Israel. Por los korbanot que hizo, 42 korbanot, su recompensa fue ¿qué? Su recompensa fue que posteriormente, mucho después, 42 muchachos de Israel murieron. ¿Cuándo? Con Elisha. Así dice Rabbi Hanina, otra vez. Por la recompensa que recibió Balak por los 42 sacrificios que hizo para que recaiga la maldición de Bilam sobre Israel, que se extermine el pueblo de Israel, recibió una recompensa que efectivamente por esos 42 korbanot se murieron 42 jóvenes, 42 niños con Elisha posteriormente. Pregunta la Gemara, ¿acaso esa era la recompensa? No me cuadra. Eini ve'ama Rav Yehuda amar Rav leolam yasok adam betorah ובמצוות ואף על פי שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בלשמה שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק מלך מואב זכה ויצא ממנו רות שיצא ממנו שלמה שכתוב בו 1000 עולות יעלל שלמה ואמר רבי יוסי בן חוני רות ביתו של עגלון בנו של בלק הייתה. Dice, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque Rabbi Yehuda, en nombre de Rab, dice que una persona siempre tiene que estudiar Torah y hacer mitzvot. Aunque no lo haga con buena intención. Leshem Shamaim, aunque no lo haga Leshem Shamaim, que lo haga. ¿Por qué? Porque al final, al principio no lo hace Leshem Shamaim, pero mitoch shelo lishma, va lishma. Al final lo culmina haciendo con buena intención. ¿Y dónde lo aprendemos? Dice la Gemara, lo aprendemos de Balak. ¿Qué? Dice aquí la Gemara, la prueba es de que por la recompensa por los 42 sacrificios que hizo Balak, el rey de Moab, a Dios, no con buena intención. ¿Cuál fue la intención de él? Que se reciba la maldición de Bilam y se extermine el pueblo de Israel. ¿Qué recibió él? No fue con buena intención. ¿Y qué recibió? Tuvo el mérito que su descendencia fue ¿quién? Ruth. ¿Sí? ¿Y qué salió de Ruth? Shelomó. Que al final, ¿qué hizo Shelomó? Korbanot con buena intención. Vemos que cuando uno empieza a hacer cosas sin buena intención, al final se convierte en buena intención. Y como dice Rabbi Yossi ben Honi, Ruth era hija de Eglón, que Eglón era hijo de Balak. Dice la Gemara, vemos aquí aparentemente que la recompensa de Balak, que hizo los 42 korbanot, ¿cuál fue? Que salió de él Shelomó, que hizo korbanot como se debe, salió de él Ruth. No como dijimos antes que la recompensa fue que se murieron 42 niños.
Responde la Gemara, no tabato mía leclalave. No, definitivamente la recompensa fue que salió Ruth, que salió Shelomo, que hicieron korbanot positivos, korbanot con buena intención. Esa era la recompensa. Solo lo que nos quiere decir al principio Rabbi Haina es que al fin y al cabo se cumplió la maldición que tuvo Balak en ese momento. ¿Cuál fue la maldición de Balak? La intención de él hacer los korbanot para exterminar al pueblo de Israel. Efectivamente se cumplió ese exterminio parcialmente, que eventualmente después de unos años murieron ¿qué? 42 niños por los 42 korbanot que hizo, pero no la recompensa. La recompensa efectivamente es de que de él salió después Ruth y Shelom. Sigue diciendo la Gemara. ויאמרו אנשי העיר אל אלישע הננה מושב העיר טוב כאשר אדוני רואה וגומר וכי מאחר דמים רעים וארץ משקלת אלא מה טובתה אמר רבי חנין חן מקום על יושביו. En las palabras de los habitantes de Jericó hacia Elisha le dicen, mira Elisha, te voy a comentar, vivir aquí es muy agradable, es muy favorable, pero las aguas son malas, son amargas, que ese fue el problema, que al final él las curó, las hizo que no sean amargas. Y adicionalmente es una tierra, Jericó, que come a sus habitantes, o sea, que los mata jóvenes. Dice la Gemara, entonces si efectivamente si las aguas son malas y Eretz Ojeret Yoshevea, y es una Eretz que Meshakelet, es una tierra que mata a las personas jóvenes. Entonces, ¿por qué les dicen que es una ciudad favorable, una ciudad buena para vivir? Es lo peor que hay, mala agua y la gente muere. Dice Rab Hanin, existe un concepto, Gen Makom al Yoshevav, existe un concepto que la gracia de un lugar, aunque sea un lugar peligroso, un lugar complicado, uno se amañó a ese lugar y tiene gracia en ese lugar y es favorable para él ese lugar, a pesar de todas las cosas negativas que tiene. Dice Rabbi Yohanan, Shelosha Hinoten, Gen Makom al Yoshevav, Gen Isha al Baala, Gen Mika, Gen Mekach al Mikajo. Dice Rabbi Yohanan, hay tres tipos de gracias, ¿sí? Tres tipos de gracia. Uno que es del lugar donde uno vive, que uno siempre está conectado con ese lugar. Otro es de la mujer que uno está casado con ella, ¿sí? Porque uno está casado con ella, pero sigue aún así con cariño, con amor, todo. ¿Por qué? Porque tiene gracia con él. Y cuando uno compra un objeto o compra una casa, se acariña, tiene gracia con eso y se conecta con eso. Sí, es algo que Hashem hizo en la naturaleza. Si no, dicen los Mefashim, si no hubiese existido este concepto de gracia en estos casos, entonces la persona se hubiese divorciado de su mujer bien rápido. La persona cuando compra un objeto lo hubiese botado muy rápido. Y la persona cuando está viviendo en un lugar, sí, cuando hay problemas se hubiese escapado. Y vemos de que cuando hay problemas la persona no se escapa tan rápido. ¿Por qué? Porque existe el concepto de gracia. Sigue diciendo la Gemara, Tanu Rabbanan Shelosha Holaim Hala Elisha, Echad Shegirat Duvim Batinokot, Vechad Shedechafo Legehazi B'Shtei Yadayim, Vechad Shemet Bo, Sheneemar Ve'Elisha Hala Et Jolio Asher Yamut Bo. Dice la Baraita, 3 enfermedades tuvo Elisha durante su vida. Uno fue por el pecado que mandó a los osos a matar a los 42 muchachos, a los niños. Y aunque se lo merecían porque ellos estaban burlándose de Elisha, pero no era correcto que Elisha los mate de esa manera tan rara, tan trágica, una muerte trágica que fueron comidos por osos, Barminan. Otra enfermedad que tuvo Elisha fue por pecado de ¿qué? De que cuando reprochó a Gehazi, su alumno, lo reprochó muy fuerte, con 2 manos. Vamos a ver más adelante, cuando uno va a reprochar a una persona tiene que reprochar con una y con la otra acercar. Él lo reprochó muy fuerte y lo alejó. Vamos a ver más adelante su historia. Y entonces por eso se enfermó una segunda vez. Y la tercera no fue por un pecado, sino antes de morir se enfermó y así murió. Y eso lo vemos en el versículo que dice Velisha Hala et Jolió Asher Yamut Bo. Vemos que 3 veces en su vida se enfermó. Las primeras 2 por un pecado y la tercera por antes de morir por vejez. Sigue diciendo la Gemara, Tanu Rabbanan Leolam Tehesmol Doja Ve'amin Mekarevet. Lo que Elisha Shedechafo Legehazi B'Shtei Yadav, velo que Yoshua Ben Perachia Shedechafo Lecha Mitalmida B'Shtei Yadav. Dice la Baraita, uno siempre tiene que buscar cuando uno va a reprochar a su compañero que la mano izquierda, que es la más débil, es la que empuje y la mano derecha es la que al mismo tiempo acerque. Y no como Elisha, que empujó a Gehazi, su alumno, con 2 manos. Y no como Yoshua Ben Perachia, que empujó a su alumno, a uno de sus alumnos con 2 manos y lo dejó bien alejado. Y la Gemara la Gemara cuenta, ¿cuál es la historia de Elisha con Gehazi? Elisha Maihi, dice, te voy a explicar. Dichti, Vayomer Naaman Hoel Kach Kikaraim. Uchti, Vayomer Elav, Loli Bialach Kasher Afach Ishmael Merkavato Likrateja, Haet לקחת את הכסף, לקחת בגדים, בזיתים, וכרמים, וצאן, ובקר, ועבדים ושפחות.
Ahí está hablando, la historia de Elisha con Gehazi fue la siguiente. En Sefer, en el libro de Melahim está escrito que Naamán, ¿sí?, tuvo tzarat, tuvo una lepra terminal. Vino Elisha y lo curó a Naamán de una manera milagrosa, ¿sí? Ya que Elisha curó a Naamán, Naamán quería darle un regalo a Elisha por lo que hizo, ¿sí?, por lo que hizo por él. Sin embargo, ¿Elisha aceptó el regalo o no aceptó el regalo? Elisha dijo, no acepto el regalo, no quiero regalo, no necesito el regalo, muchas gracias. Y efectivamente Naamán le agradeció y empezó a ir rumbo a su casa. De inmediato fue corriendo Gehazi, el alumno de Elisha, a ver si puede picar algo. Y le dice a Naamán, ¿sí?, el ayudante de Elisha, le dice a Naamán, no, mira, ya Elisha se retractó, él ya acepta regalos. Él ya está aceptando ahorita regalos y está pidiendo que le des dinero y que le des 2 trajes para 2 personas pobres que no tienen lo que comer. Y Naamán le dijo, con mucho gusto, aquí tienes 2 kikaré kesef, que era un monto muy grande, sí, 2 monedas de plata pero grandes. Y tienes 2 trajes también para los niños que pediste. Cuando se entera Elisha de esto, maldice a Gehazi que el tzarat que tenía Naamán, que lo tenga ahorita ¿quién? Gehazi, no nada más Gehazi, él y sus generaciones por toda la vida. Esa fue la historia brevemente. Entonces, en los versículos que dicen eso, básicamente, los versículos que acabamos de leer, básicamente es cuando Naamán acepta y le concede a Gehazi darle el dinero a él. Y es cuando viene Elisha y le dice a Gehazi, no entiendo, yo te salvé a ti, yo te apoyé a ti siempre. ¿Qué me haces esto ahorita? Ahorita es el momento de agarrar el dinero, la ropa, los olivos, los viñedos, las ovejas, los bueyes, los esclavos y las esclavas. ¿Cómo vas a agarrar todo esto de Naamán? Y la Gemara pregunta ahorita mismo, ¿Mishakil kulehai? ¿Qué es Ubgadimu de Shakil? ¿Acaso agarró todas estas cosas Gehazi? No agarró todas estas cosas. Lo único que agarró aparentemente ¿qué es? Dinero y trajes y ropa. ¿Por qué? ¿De dónde sacaste esas 8 cosas? Y se amarra Bitzhak, no, te voy a explicar lo que pasó. Botasha ya Elisha osek b'shmona sheratzim, amarlo Rasha, הגיע את ליטול שכר שמונה שרצים. בצרת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולם. Lo que pasó es, dice Rabbi Yitzhak, que Elisha estaba estudiando un capítulo en Masejet Shabbat que se llamaba Shmona Sheratzim, los 8 reptiles, ¿sí? Estaban estudiando eso. Entonces vino Elisha y le dijo que Gehazi, que estaban estudiando ese capítulo, le dice, no entiendo por qué ¿acaso quieres agarrar tanto dinero para comprar 8 cosas como recompensa por los 8 reptiles que estás estudiando? Eso es lo que se refiere. O sea, quiere agarrar tanto dinero para comprar con ese dinero todas estas 8 cosas que mencionamos: dinero, ropa, olivos, viñedo, ovejas, bueyes, esclavos y esclavas. 8 cosas por los 8 reptiles que estás estudiando, por recompensa de lo que estás estudiando de los 8 reptiles, 8 contra 8. Y de inmediato agarró, maldijo, como dijimos, Elisha a Gehazi, que tenga lepra, y efectivamente y así fue. Y eso fue lo que dijimos de que Elisha empujó a Gehazi y lo reprochó con 2 manos, lo alejó completamente, acabó con él. Efectivamente está escrito en el versículo, 4 personas tuvieron lepra en ese momento. ¿Quiénes son? Gehazi con sus 3 hijos. Se cumplió la maldición, él y su descendencia. Sigue diciendo la Gemara, Elisha damesek, lama alach, amar Rabbi Yochanan, shalach lachzero le Gehazi b'tshuva, velo hazar, amar lo hazor becha, amar lo kach mekubal mimcha kol mi shechata vechetit rabim, en maspikim be'ado la'asot teshuvah. Dice después del versículo que Elisha fue a Damesek. ¿Para qué fue a Damesek? Dice Rabbi Yochanan, porque fue a buscar a Gehazi para que vuelva en Teshuvah. Sin embargo, cuando encontró a Gehazi le dice, ¿vuelve en Teshuvah? ¿Qué le dijo Gehazi? No quiero volver en Teshuvah. Le dice Elisha a Gehazi, vuelve en Teshuvah otra vez. No voy a volver en Teshuvah, yo recibí de ti mismo que una persona que pecó e hizo pecar a los demás no tiene vuelta en Teshuvah. Entonces no voy a volver en Teshuvah. O sea, Elisha se le pasó la mano, lo empujó demasiado, lo reprochó demasiado y lo dejó ahí. Sabemos que él pecó, pero ¿cómo sabemos que él hizo pecar a los demás? ¿Qué hizo con los demás? Dice la Gemara, May Avad, Ika de hambre, Even Shoevet Talalo Lehatat Yarovam. והעמידו בין שמיים לארץ, ואיכה דאמרי חקק לה פומה והייתה אומרת אנוכי לא יהיה לך ולא יהיה לך. ואיכה דאמרי רבנן דחה מכמה דכתיב ויאמרו בני הנביאים אל אלישע הננה המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך צר ממנו מכלל דאדאינא נועה ודחיק. 3 explicaciones qué fue lo que hizo mal con los demás. Una explicación es de que agarró como una piedra que era como un imán
y lo colocó en los becerros de oro que hizo Yarovam para idolatría, lo colocó, la piedra esa que absorbe, o sea que es imán, lo colocó así encima. Entonces cuando habían becerros de oro, ¿qué pasó? Los becerros de oro como que se atraían hacia arriba y la gente veía, uy, sí, parece estos becerros de oro de idolatría sí son verdad, y está que se mueve. ¿Sí? Entonces él causó que la gente peque en idolatría. Una explicación. Otra explicación es de que puso el nombre de Akadosh Baruj Hu en la boca de estos becerros, ¿sí? De Hatat Yerovam. Y empezaron a decir estos becerros, por el nombre de Dios, Anoji Hashem Elokeja, Lo y Eleja, los 10 mandamientos. Todo el mundo creyó en esta idolatría. Y otra tercera explicación es de que lo que hizo mal con los demás es de que hasta el momento, después de que Elisha sacó a Gehazi, si lo alejó, está escrito que los profetas le dijeron a Elisha, wow, ahorita no hay mucho lugar aquí para estudiar contigo. O sea que ahorita hay mucha gente, más que antes había suficiente lugar y no había mucha gente. ¿Quién era el que impedía a la gente entrar? Gehazi. O sea que Gehazi impedía a la gente que entre a estudiar Torah, entonces pecó con los demás. Ok, esa fue la historia con Elisha y Gehazi. Pero vimos otro caso más que también fue empujado con 2 manos y alejado completamente. ¿Cuál fue ese segundo caso? Yoshua ben Perajea con su alumno. Dice la Gemara, Yoshua ben Perajea Maihi. ¿Cuál fue el caso? Dice te voy a explicar que de Ave Kakatilia, Nay Malkale Rabbanan, Shimon Meshatachat Miniu Ahte. Pero Yoshua ben Perajea Azal Arak le Alexandre shel Mitzrayim. כי אהבה של אמה שלח לשמעון משטח, מיני ירושלים עיר הקודש לך אלכסנדרה של מצרים. אחותי, בעלי שרוי בתוכך, ואני יושבת שוממה. אמר שמע מיניה ולשל אמה. Kiata, bueno, vamos a explicar esta parte. Dice, te voy a decir cuál fue la historia. Cuando el rey Yanai empezó a matar a los jajamim, empezó a matar a todos los jajamim, pues todos se fueron a esconder. Shimon Meshatach, que era hermana de la esposa del rey, ¿sí? La misma esposa del rey lo escondió a él en Jerusalén. Y Rabbi Yoshua ben Perajía se escapó a Alexandria Shel Mitzrayim, Alexandria de Egipto, ¿sí? Después de un tiempo, cuando ya en la tierra de Israel, en Jerusalén, se calmó toda la situación, le mandó Shimon Meshatach una carta a Yoshua ben Perajía y le dice, mira, desde mí, de la ciudad de Jerusalén, hacia ti, Alexandria Shel Mitzrayim, que él estaba en Alexandria Shel Mitzrayim, mi querida hermana, ciudad hermana, así escribe Shimon Meshatach a Yoshua ben Perajía, mi esposo está allá, o sea, mi esposo se refiere a mi jefe, a Yoshua ben Perajea, que era el jajam más grande, más que Shimon Meshatach. Y yo estoy aquí tranquilo, en una ciudad desolada. Esa fue la carta que le mandó. Él entendió esa carta, que ya ahorita en Jerusalén volvió la paz, ya volvió a reinar la paz, ya está desolada la situación, está tranquilo. ¿Qué hizo Yoshua ben Perajea? Apenas escuchó esto, dijo, ¿sabes qué? Me voy a regresar ¿a dónde? A Jerusalén, a Israel. Cuando fue a regresarse, Kiata Ikla Leaosh Pizá, Kam Kamayu Bikara Shapir. Abdele יקרה טובה, יתי וכמשתבח, כמה נאחסן יזו? אמר לאחד מתלמידיו, רבי, עיני התרוטות. אמר לרשע, בכך אתה עוסק? אפיק 400 שיפורי ושמטה. Dice la Gemara, cuando vino Yoshua ben Perajea para volver a Jerusalén, paró en una posada. Y la anfitriona de la posada, ¿sí?, se paró y lo trató muy bien. Y le hizo mucho respeto y mucho honor. Se sentó Rabbi Yoshua y aprovechó para alabar y agradecer a la anfitriona de la posada. Y dijo, qué bella esta anfitriona, refiriéndose no a la anfitriona como tal, sino a sus acciones. Sin embargo, el alumno que acompañaba a Yoshua ben Perajea dijo, oye maestro, Rabbi Yoshua ben Perajea, ¿cómo que qué bella esta anfitriona? Está horrible, los ojos están muy redondos. Entonces viene Rabbi Yoshua ben Perajea y se molestó mucho con su alumno. Y le dice, eres un rasha, eres un malvado. Tú piensas en esas cosas, cuando digo que bella la anfitriona, me refiero a que bella sus acciones. Tú piensas en belleza física. Y lo puso en Jerem, lo excomulgó. Kol yomata le kame velo kable, yom ahada bekari krechemata le kame abevedate le kabule, ach vele bide, sabar mitche dachile, azal zakaf le venta pelaja. Amale hazor beja, amale kach mekubal ni yimcha kolachoteo machtit arabim, en maspikim beyadol lasot teshuva. Cada día y día, después de que Rabbi Yoshua ben Perajea excomulgó a su alumno, el alumno venía donde su maestro y le decía, por favor, perdóname, sácame la excomulgación, perdóname. Él decía, no. Hasta que un día estaba leyendo Kriyat Shema a su maestro, Rabbi Yoshua ben Perajea estaba leyendo Kriyat Shema, y el alumno se acercó a pedirle perdón, y Rabbi Yoshua ben Perajea iba a perdonarlo. Pero como estaba en la mitad de Kriyat Shema, no podía hablar, ¿y qué hizo? Después, así le dijo después, pero él no entendió esa seña, y pensó que ya no lo quería perdonar. Dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya no voy a pedirte más perdón.
y fue, agarró un ladrillo y lo idolatró, hizo abodazara. Cuando vio a Rabbi Yoshua ben Perejía, vio que se le escapó de las manos. Y le dijo a su alumno, no, retráctate, vuelve en Teshuvá. Le dice, no voy a volver más en Teshuvá. Yo recibí de ti que una persona que peca y hace pecar a los demás, no existe Teshuvá. Entonces no hay Teshuvá. Yo pequé e hice pecar a los demás. Pequé, como mencionamos antes, y hizo pecar a los demás ¿en qué? De amar mor, kishef, veesid, veediach, vejet Israel. Él hizo hechicería, hizo brujería, ¿sí? E incitó a los demás a pecar y siempre los empujó, los desencarriló, los sacó del carril, del camino de Akadosh Baruj Hu y los hizo pecar a todos. Sigue diciendo la Gemara, Tania Rabbi Shimon. Entonces esta es la historia de Yoshua ben Perejía con el alumno. Dice la Gemara, Tania Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Yetzer tinok v'ishat smol dojav y a mí me carve. Mencionamos antes que para reprochar, se reprocha con la izquierda y se acerca con la derecha. Nos dice Rabbi Shimon ben Elazar que esto aplica igualmente con el instinto de relaciones íntimas, igualmente con un niño, la educación de un niño y también con una mujer, que es importante siempre con una mano alejar, pero con la otra acercar. Al instinto no lo puedes alejar al instinto de relaciones íntimas, no puedes alejarlo con las dos manos porque es importante relaciones íntimas para tener hijos, para reproducirse, etcétera, etcétera. ¿Sí? Igualmente a un niño, a una mujer es importante también dar las dos para poder educar. Entonces, pero si le das con las dos se escapan completamente, vas a perder al niño. Por eso es importante con una mano educar, reprochar mejor dicho, y con la otra acercar al mismo tiempo. Sigue diciendo la Gemara. La Gemara trae una Mishnah que nos dice lo siguiente: Nimtza haoreg achelon erfa egla tetze vetirge baeder. Mishen erfa egla tikaver bimkoma shal safek bata mitchilata kipra al sefek kipra sefeka vealcha la. Nerfa egla veachraka nimtza haoreg hareze yehareg. Nos dice la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa si una persona trajo una eglarufa, no una persona, el bedín trajo la eglarufa? ¿Para qué se trae la eglarufa? ¿Cuándo se trae la eglarufa? Cuando se encontraba un cuerpo asesinado en la mitad y no sabemos quién lo asesinó. Se empezaron con el proceso de la eglarufa, ¿sí? Y de repente encuentran al asesino, ¿sí? Entonces sí encontraron al asesino antes de que degollaron a la eglarufa, pues liberan a la eglarufa, la vaquilla la liberan y todo está bien, no pueden dejarla, pues se puede tener provecho de ella porque vieron que ya encontraron al asesino. Sin embargo, si ya degollaron a la eglarufa y ahí es cuando encontraron al asesino, en ese caso se procede a hacer el mismo procedimiento como si fuese que no lo hubiesen encontrado, o sea que la entierran a la eglarufa ahí mismo y esa eglarufa perdona por el safek que había previo. ¿Por qué? Porque ya que en el momento que se hizo la degollación, que se degolló, si no se sabía nada, ¿sí? Entonces sí había como un pecado ahí flotando. Entonces sí, cuando se degolló, se hizo bien, porque no sabíamos nada. Por lo tanto, se puede culminar con el proceso que es enterrarla. Eso sí, en este caso, que ya encontraron al asesino, no porque ya hicieron la eglarufa, se le va a perdonar a él. Sí, cuando encuentran al asesino, inclusive que lo encontraron después de la eglarufa no lo perdona a él. Si lo encuentran al asesino, él tiene que pasar por pena de muerte en caso que lo hizo a propósito, etcétera, etcétera. Sigue diciendo la Mishnah: he dejado mer raiti et haoreg, ve he dejado mer lo raiti. Isha omeret raiti, ve isha omeret lo raiti. Hayu orfim. He dejado mer raiti, ve ushnaim omrim lo raiti, hayu orfim. Shenaim omrim rainu, ve echad omer lahem lo raitem, lo hayu orfim. Dice la Mishnah lo siguiente: si hay un testigo que viene y dice, vi a un asesino que estaba matando a la persona, y otro viene y dice, no puede ser que lo viste, porque estabas conmigo, yo estaba contigo y tú no lo viste. Entonces, en este caso, ya que uno tumba al otro, es como si fuese que no hay nada de testimonio y por lo tanto se procede a hacer ¿qué? La eglarufa. Igualmente, si una mujer viene y da testimonio, vi a un asesino, y viene una segunda mujer y dice, no puede ser que la viste, ¿sí? O sea, que una tumba a la otra. Igualmente, en este caso también, ¿qué? Se procede a hacer eglarufa. ¿Qué pasa en el siguiente caso? Si viene un testigo y dice, vi que hubo un asesino. Y después vienen dos testigos y dicen, no puede ser que lo viste, porque estabas con nosotros, no puede ser que lo viste. ¿Sí? En este caso, obviamente se procede a hacer eglarufa. Y por último, si hay dos testigos que vienen y dicen, vimos un asesino, y viene una persona y dice, no vieron un asesino, uno no puede tumbar los dos primeros, y por lo tanto sí hay un asesino, y por lo tanto sí vieron al asesino, conocemos al asesino, y por lo tanto no se procede a hacer la eglarufa. Sigue diciendo la Mishnah: Misherrabu arrotzhanim batla eglarufa, Misheba Eliezer ben Dinai, Uthaina ben Perishah, Ayanikra, Hazru likrotó ben Arachzan.
Cuando aumentaron los asesinos en el pueblo, en la historia de la Mishnah, se anuló el proceso de la Eglah Arufá. ¿Sí? Vamos a explicar en la Gemara por qué. Pero cuando ya había muchos asesinos que públicamente mataban a la gente y que eran conocidos, como por ejemplo cuando vino el famoso asesino llamado Eliezer Ben Dinai, que posteriormente se cambió el nombre para ocultar su identidad, y le pusieron Tehainá Ben Perishá, y después cuando todo el mundo se enteró le pusieron el famoso nombre Ben Arrachtzán, el hijo del asesino, ¿sí? Cuando empezó él, ya se acabó con el proceso de Eglah Arufá, ya no había más Eglah Arufá. ¿Por qué? Vamos a ver en la Gemara, porque asumíamos de que seguramente que mató a la persona que no sabemos quién mató, ¿quién fue? Fueron estos asesinos conocidos. Sigue diciendo la Mishnah, Mishrabu Amenafim Pascu Amayim Amarim. Rabbi Yohanan ben Zakkai Ifsikan Sheneemar Lo efkod al benotehem ki tiznena ve'alkalotehem ki tenaafna kihem vegomer. Cuando aumentaron los adúlteros, ya no se daba más de tomar aguas amargas. Sí, volvemos al tema de Sotá. No se daba más de tomar aguas amargas. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, cuando se le daba a la mujer de tomar aguas amargas, cuando el esposo está limpio de pecado, pero cuando el esposo es un adúltero, ¿sí? Entonces, cuando aumentaron los adúlteros, pues todos los esposos pecaban seguramente, entonces no se le daba de tomar las aguas amargas porque no servían, las aguas no tenían el efecto. ¿Y quién fue el que se encargó de parar y decir que no se tomen más las aguas amargas en el Bet Hamikdash? Fue Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y se basó en el versículo de Oshea que dice: Lo efkod al benotehem ki tiznena ve'alkalotehem ki tenafna kihem vegomer. O sea, kihem, porque los esposos están todo el tiempo pecando y ellos son pecadores, entonces ya no tiene efecto las aguas. Sigue diciendo la Mishnah: Mishemet Yossi ben Yoezer ish Tzeredav Yossi ben Yehuda ish Yerushalayim batlu eshkolot. Desde que murió Yossi ben Yoezer, el líder de la ciudad de Tzeredá, y Yosef ben Yehuda, el líder de Yerushalayim, ya no hubo más eshkolot, refiriéndose a los jajamim grandes. Ya de que murieron ellos, ya no hubo más tanta sabiduría. Sheneemar en eshkol leechol bikura y betanafshi. Sigue diciendo la Mishnah: Yohanan Kohen Gadol le'evirot dayat ha'maaser. Yohanan Kohen Gadol se encargó de anular el vitui ha'maaser, como mencionamos anteriormente este concepto, cada 3 años, ¿sí? Después de que culminaba el ciclo del maaser, la persona decía Biarti a Kodesh Minabayt, hacía una confesión de maaser que dio todos los maaserot posibles. Yohanan Kohen Gadol se encargó de anular esto. Vamos a ver por qué después. Afu biteleta meorerim vetanokafim. Él también anuló los meorerim y los nokfim. ¿Qué significa eso? Vamos a ver en la Gemara. Adi amav haya patishma ke birushalayim. Ubeyamav en tzarich lishol al ardemai. Hasta sus días, o sea, hasta los días de Yohanan Kohen Gadol, había un martillo que pegaba en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué se refiere a eso? También lo vamos a ver más adelante en la Gemara. Y entre sus días, y él fue el que se encargó de que se anule eso, ¿sí? Y adicionalmente, en sus días de Yohanan Kohen Gadol, no era necesario preguntar sobre frutas de Demai. ¿Por qué? Porque él fue el que decretó que siempre en frutas de Demai, que son frutas que tenemos de una maaretz, que tenemos duda, tenemos una sospecha pequeña de que no sacaron maaser, ¿sí? Entonces uno no lo usaba, o preguntaba a alguien que sabía si efectivamente le dio maaser o no. Entonces en sus días él decretó que siempre en Demai hay que sacarle maaser. Entonces eso causó que nunca hay que preguntar en Demai si sacó maaser o no. ¿Por qué? Porque siempre hay que sacar maaser, entonces no hay que preguntar. Muy bien. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara: Tanu Rabbanan, Minayin sheim ne'erfa egla ve'achar kach nimtza orek she'en poteret oto. Talmud lomar ve'la'aretz lo yechupar ladam asher shufach ba ki im bedam shofcho. ¿Cómo sabemos que si ya se degolló a la Eglah Arufá y luego se encontró al asesino, que la Eglah Arufá no perdona al asesino y aún así tiene pena de muerte al asesino? ¿Saben por qué está escrito en el versículo Meforash que si ya se encontró al asesino, Velaretz lo yechupar la dama sheshufach ba, no se perdona por la sangre esa que él tumbó, que él mató? Entonces vemos Meforash de que aún así tiene que recibir pena de muerte. He dejado me ra'iti et haoreg vejule. Tama de makrish, alo makrish le he dejado meeman. Minane mile, tanu rabbanan, lo noda miikau, anoda miikau, afilo ejad besofa olam lo ayu orfim. Nosotros mencionamos en la Mishnah que cuando viene un testigo y dice, vi al asesino, y después viene un segundo testigo y contradice lo que lo dice el primer testigo y dice, no puede ser que viste el primer testigo. En ese caso, sí decimos que se hace la Eglah Arufá, porque uno anula al otro y se procede a hacer Eglah Arufá. Dice la Gemara Mashma que la razón que se hace la Eglah Arufá es porque vino un segundo y contradijo al primero. Pero si no hubiese contradecido el segundo al primero y nada más hubiésemos tenido a uno solo que dice que vi al asesino, en ese caso le creemos y no se hace Eglah Arufá. Y le creemos a un solo testigo, aunque normalmente en toda la Torah, ¿cuántos testigos necesitamos para creer?
Dos, dice la ¿dónde aprendemos eso? Dice la te voy a explicar por qué. Porque en la Torah respecto a la Arufá está escrito, lo no da mihikao. No sabemos quién es el asesino. Mashma que si sabemos, inclusive por un solo testigo, suficiente. Vemos que en todo lo que dice la Torah sobre el Arufá, lo no da mihikao, que no sabemos nada, pero si sabemos de una persona, ya no se procede a hacer la Egla Arufá. Entonces aquí es la fuente que inclusive un solo testigo que dice que es él, que conozco al asesino, ya no se procede a hacer la Egla Arufá. Rabbi Akiva Omer Minal Sanin Sheraú Echad Sharag et Hanefesh Ve'Mekinim Oto Shelo Yehu Ofim Talmud Lomar Ve'Enenu Lo Ra'u Va'Lo Ra'u. Dice Rabbi Akiva, ¿qué pasa si el mismo Sanedrín, la misma corte, vio a una persona vio al asesino que lo estaba asesinando a esta persona, pero no reconocen la cara? Ven a alguien que está asesinando, pero no lo reconocen, no lo pueden ubicar. ¿Se hace Egla Arufá o no se hace Egla Arufá? Dice Rabbi Akiva, no se hace Egla Arufá. ¿Por qué? Porque cuando la corte dicen unas palabras, dice, veneno no raúl, nuestros ojos no vieron, y sí vieron. Solo que no reconocen quién es, pero sí vieron. Entonces en este caso no se puede traer la Arufá porque no se puede cumplir esta parte que dicen en el proceso. Pregunta la Gemara, hashta de amarte dejad meeman, y dejad ejimatzimak chishle, ve amar ula, kol makom shevina Torah dejad, harekan shnaim, ven darav shelejad de makom shnaim. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. No me cuadra. ¿Qué dijimos en la Mishnah? ¿Qué acabamos de decir? Acabamos de comprobar que se le cree a un solo testigo. Si un solo testigo viene y dice, vi el asesino, no se hace Egla Arufá. O sea que se le cree a un testigo. Si es así, no me cuadra. ¿Cómo puede venir un segundo testigo y rechazar el primero y anular uno con uno? Y decir que hay Egla Arufá. Ula dijo que en cualquier lugar que la Torah le cree a un testigo, se le da fuerza a ese testigo como si fuese que son ¿qué? Como si fuese que son dos. Entonces cuando el primer testigo viene y dice, vi el asesino, y le crees, él tiene fuerza de ¿qué? De dos. Entonces cuando viene un segundo testigo y dice, no es verdad, es mentira lo que estás diciendo, es solo uno, y uno no puede ir contra dos, se debería de creerle al primero y decirle que también en este caso, cuando hay uno contra uno, no es necesario hacer ¿qué? Egla Arufá. Así pregunta la Gemara, Amar la Jula, tenilo ayorfim, tenilo ayorfim. Efectivamente dice Ula que la versión tiene que ser en la Mishnah, que no se hacía Egla Arufá en este caso. Y también así dice Rabbi Yitzhak, que en este caso tenemos que decir que no se hacía Egla Arufá. ¿Por qué? Porque efectivamente se le crea al primero que es como dos y el segundo es como uno y no puede rechazar al primero. Sin embargo, Rabbi Jia Amar, teni ayorfim. Rabbi Jia viene y discute y dice, no señor, la versión correcta es que sí se hacía Egla Arufá. Rabbi Jia Kashia de Ula. ¿Qué va a hacer Rabbi Jia con la pregunta que teníamos antes de Ula? Que al primero cuando se le cree como dos. Entonces, ¿por qué dices que en ese caso sí se hace Egla Arufá? Dice la Gemara lo Kashia. Kan bebatachat, kan bezeaharze. No es una pregunta. ¿Por qué? Porque todo lo que dijo nuestra Mishnah, que sí se hace, que sí se reciben, es cuando vinieron los dos, el primero y el segundo a la vez. Todo lo que decimos como Ula, que cuando viene el primero se le cree como dos, es cuando viene el primero. Le recibimos su testimonio, se le cree y después de un tiempo viene el segundo y decimos, no, ya se le creyó al primero y ya se le dio la fuerza de dos. Pero cuando vienen los dos a la vez a contradecirse y el primero habla, no se recibe su testimonio y se le da fuerza de dos. ¿Por qué? Porque ya de inmediato no se ha recibido todavía, ya está el segundo. En este caso sí decimos que es uno contra uno cuando vienen a la misma vez. Cuando vienen a la misma vez, uno anula al otro y en este caso decimos de que sí se procede a hacer la Egla Arufá. La Gemara pregunta contra Rabbi Jia lo siguiente. Tnan, dejado me raiti eta oreg. Ushnaim omrim lo raita, hayu orfim, hajad vejad, lo hay orfim, tiufta de Rabbi Jia. La primera pregunta con Rabbi Jia del mismo caso de nuestra Mishnah, de los próximos casos de nuestra Mishnah, está escrito en la Mishnah, en la continuación. Si un testigo viene y dice, vi al asesino, y dos testigos vienen y dicen, no es correcto, ¿qué pasa en ese caso? ¿Se degolla la Egla Arufá o no se degolla? Dice la Mishnah, se degolla la Egla Arufá. Mashma que es porque hubo uno y dos lo contradijeron. Pero si hay uno contra uno, mashma que en este caso no se degolla. O sea, más que únicamente en ese caso, otra vez que viene uno y dice, vi el asesino, y dos vienen y dicen, no vi el asesino, ahí es cuando decimos que se degolla. Más que en el caso que hay uno contra uno, no se degolla. O sea, como la versión correcta, o sea, como la versión que dijo, Ula y Rabbi Yitzhak, no como Rabbi Jia, que dijo que también cuando hay uno contra uno, sí se degolla, sí se hace la Egla Arufá. Sin embargo, responde la Gemara con otra pregunta. Velitameje maseifa, shnaim ombrim rainu, ve dejado omer, lo reitem, lo hayu orfim, hajad vejad hayu orfim. Dice, entonces, ¿sabes qué? Te voy a preguntar del otro caso más de la Mishnah, que está escrito en el próximo caso de la Mishnah está escrito, ¿qué pasa si dos personas dicen, vi el asesino? Y un testigo viene y dice, no, es mentira, no lo viste. En este caso, no se degolla a la Egla Arufá. No se hace el proceso de la Egla Arufá. Mashma que únicamente porque al principio hubo dos y después uno, no se hace. Pero si hay uno contra uno, sí se hace. O sea, como tenemos una prueba a favor de la versión de Rabbi Jia y no como la versión de Ula y Rabbi Yitzhak. Entonces vemos de que por sí la Mishnah no te cuadra, la continuación de la Mishnah no te cuadra ni contigo ni conmigo. Entonces, ¿qué tenemos que decir para que no sea una pregunta? Ela, matritin kulab psule edut.
Ve que de Rabbi Nehemia de Amar, con Makom Shemina Torah de Dejad, Alech Achar Rov Deot, Veasushete Nashim, Beish Echad, Kishne Anashim Beish Echad. Dice la Gemara, tenemos que decir que toda nuestra Mishnah, cuando dice los últimos dos casos, de 1 contra 2 o 2 contra 1, esos dos son Pesule Edut, son personas testigos inválidos para dar testimonio. Ese es el caso. Vemos como la opinión de Rabbi Nehemia, que él dice que en cualquier lugar que se le crea un testigo, no es como dos. Cuando se le crea un testigo, vemos la mayoría de las opiniones, y vamos según la mayoría de las opiniones. Y por lo tanto, cuando tenemos, por ejemplo, dos testigos inválidos, por ejemplo, dos mujeres, contra un hombre, es equivalente a dos hombres con un hombre, porque se le crea la mayoría de las opiniones, que son las dos mujeres. ¿Sí? Porque nunca, o sea, según Rabbi Nehemia, nunca se le crea uno como dos testigos. Entonces, en este caso, hacemos, cuando hay dos testigos inválidos, ¿sí? Dos testigos pesulín, por ejemplo, dos mujeres que dan testimonio contra uno, en este caso, la mayoría de las opiniones que es dos. Entonces, es equivalente a como si fuese que hay dos hombres contra un hombre. ¿Sí? Según Rabbi Nehemia. Y por eso, en un caso vamos según los dos, que dicen que sí que vieron al asesino, y en el segundo caso que no vieron, vamos según esos dos, porque siempre vamos según la mayoría. Esa va a ser la explicación de los últimos casos. Otra explicación, cómo explicar la opinión de Rabbi Nehemia y por ende la Mishnah, Vika de hambre, coleja de ata de dejat kasher meikara, filumea nashim ki dejat damian, veja measkin que con de ata isha meikara, betartale Rabbi Nehemia aji. Rabbi Nehemia omer con la kom shemina Torah de dejat aleja harov de od, de asur shte nashim ki isha achat, ki shte nashim beish echad, abashte nashim beish echad, ki palga u palga dami. Otra explicación que podemos decir es que también Rabbi Nehemia está de acuerdo que cuando vino un testigo kasher contra dos no kasher, el testigo kasher es como todo y no decimos que vamos según las mujeres. Cuando hay dos mujeres contra un hombre, vamos según el hombre. O es por lo menos mitad y mitad, no le damos la fuerza a las mujeres. ¿Por qué? Porque Edejad cuando se le cree es como si fuese muchos. Y todo lo que Rabbi Nehemia dice que vamos según la mayoría, aunque son inválidos, es cuando un testigo y los dos testigos, todos son inválidos. O sea, cuando por ejemplo hay un testigo mujer contra dos testigos mujer, ahí es que vamos según la mayoría de los casos. Y según esto en la Mishnah está hablando en un caso que los dos testigos son inválidos y un testigo también es inválido, y ahí es cuando vamos según la mayoría de las opiniones. Pero si hay uno kasher contra dos no kasher, ahí sí es el uno kasher tiene mucho más fuerza, también según la opinión de Rabbi Nehemia. Pregunta la Gemara, vetarte pesule edut lamali. ¿Y por qué la Mishnah me tiene que decir dos casos? Si los dos casos últimos es para decirme testigos inválidos, y vamos siempre según la mayoría, ¿para qué la Mishnah me tiene que decir dos casos? Un caso que hay dos testigos inválidos que dicen que sí hubo un asesino, y otro caso que no, que dos testigos inválidos que dicen que no hubo asesino. Tú me dices que vamos según los testigos inválidos porque son mayoría. Dime solo un caso, y sabemos que siempre vamos según ellos. ¿Por qué me tiene que decir los dos casos? Dice la Gemara, no. Mau de Teima, Kiazin Batarov deot lejumbra avalekulalo kamashmanan. No es importante decirte los dos casos para decirte que todo lo que vamos, según la mayoría de las opiniones, también cuando son inválidos, no es nada más para ser estricto, sino también para ser permisivo. No nada más cuando los dos dicen hubo asesino o no hubo asesino, sino para los dos lados. Ya sea que los dos dicen vimos el asesino y no hay Eglar Ufá, o ya sea que los dos dicen no vimos el asesino y no hay Eglar Ufá. En ambos casos se le cree siempre a los dos. Ojo, según la segunda explicación, cuando todos son inválidos. Según la primera explicación, inclusive, si el uno es kasher y los dos son inválidos, también vamos según los dos inválidos, independientemente si el testimonio que los dos inválidos dan es para ser estrictos o para ser permisivos. Sigue diciendo la Gemara, Misherabu arotzchim bejule. Tanu Rabbanan, Misherabu arotzchanim batla eglar ufa, lefi she'ena baela la safek. Misherabu arotzchanim begalui batla eglar ufa. Mencionamos en la Mishnah que desde que se aumentaron los asesinos, en el momento de la Mishnah, se anuló el proceso y el concepto de la eglar ufa. ¿Por qué? Dice la Gemara trae una varita y explica. Una vez se aumentaron los asesinos, se anuló la eglar ufá. ¿Por qué? Porque la eglar ufá viene únicamente cuando no sabemos quién asesinó, cuando no sabemos dónde está dónde está el asesino y quién fue el que asesinó. Pero cuando ya se aumentaron los asesinos, podemos asumir que cuando encontramos un cuerpo asesinado, seguramente es uno de los asesinos conocidos. En el caso de la Mishnah, era la persona llamada Eliezer ben Dinai, que posteriormente se llamó también Tehainá ben Perishá, como mencionamos en la Mishnah. Sigue diciendo la Gemara, Misher Rabu Anoafim vejuletanu Rabbanan venika ish me'avon bizman she'ish menuke me'avon hamaim botkim et ishto en ish menuke me'avon en hamaim botkim et ishto. Mencionamos en la Mishnah que una vez se aumentaron los adúlteros, los hombres adúlteros, ya las mujeres no tomaban las aguas amargas. Una vez tuvo Kinui Istirá, aún así no tomaban las aguas. ¿Por qué? La Gemara trae una verdad explica, porque en el versículo está escrito Venika ish me'avon.
Lo cual, de aquí aprendemos que la mujer toma el agua y el agua tiene efecto con ella y la verifica si efectivamente tuvo relaciones con un segundo hombre o no, únicamente cuando el esposo de ella está nikah, están aquí, que es aquí, está limpio, no tiene ningún pecado. Pero si él tiene pecados, en ese caso las aguas no tienen efecto. Por eso una vez se aumentaron los adúlteros, o sea, se aumentaron que los hombres también pecan, entonces no están aquí, el hombre no está aquí, por eso las aguas no tienen efecto, por eso anularon el proceso de las aguas a una mujer sotá. Y la Baraita trae un versículo adicional que dice: Veomer lo efkod al benotejem kitiznena vejule. Es un versículo en Osea que también lo trajo la Mishnah. Y pregunta la Gemara: Mai veomer, ¿para qué se necesita este versículo adicional? Ya trajimos la fuente que está escrito en el versículo Venikah ishmeavon, y ahí aprendemos que el hombre tiene que estar limpio, no tiene que ser pecador, no tiene que ser adúltero. Entonces, ¿para qué necesitas otro versículo más? Dice la Gemara, este versículo adicional te viene a enseñar dos cosas. Vejiteima avon didein de bane vedivnete lo tashema lo efkod al benotejem kitiznena veal kalotejem kitena afna. Vejiteima avon eshetishin avon dipnuya lo tashema ki hem imazonot yefaredu vimakedeshot yezaveju begomer. Dice la Gemara, uno hubiese pensado que todo lo que decimos de que el hombre tiene que estar limpio es únicamente que él no peque. Pero si él no peca y sus hijos pecan, pues ahí sí aplican las aguas. Te viene a enseñar el versículo, no, que inclusive si las hijas o las nueras del hombre pecan, ¿sí? En temas de cosas promiscuas y demás, también eso afecta de que el agua no haga su efecto. Y adicionalmente, te viene a enseñar el versículo que uno hubiese pensado que todo lo que decimos que el hombre tiene que estar limpio de un pecado de shetish, de adulterio, de que él tenga una relación con una mujer casada, con otra mujer que está casada, que no es su esposa. Pero si tiene una relación con una mujer soltera, que es una relación promiscua, una relación, es un pecado, pero no es un pecado tan alto, no es tan grave, puede ser que en ese caso sí se llama que está limpio la persona y las aguas van a tener efecto. Kamash malan, kihem y más donot y paredo. Inclusive si el hombre está con mujeres solteras, con donot, con prostitutas, también así decimos que ¿qué? De que no están aquí, no está limpio y las aguas no van a tener efecto. O sea que cuando decimos que la mujer toma las aguas de la sotá es únicamente cuando el hombre está limpio. ¿Qué significa limpio? Que sus hijas y sus nueras están limpias, que no tienen pecados y que él también no tiene pecado, no nada más de no estar con una mujer casada, con otra mujer casada, sino no estar con otra mujer, inclusive soltera. Sigue diciendo ese mismo versículo en Osea: Mai ve'am lo yavin ilabet amar bilazar amar laim navi le Israel imatem makpidim al atzmechem maim botkim neshotechem veim lav ena maim botkim neshotechem. El versículo dice, el pueblo no entiende. ¿Qué no entiende el pueblo? ¿Por qué el versículo dice, por qué el profeta dice que el pueblo no entiende? Dice Rabbi Elazar, el profeta le dice al pueblo de Israel, ustedes no entienden. ¿Qué es lo que no entienden? No entienden que únicamente si ustedes, los hombres mismos, se cuidan y no pecan, ahí es cuando el agua puede tener efecto con las mujeres, cuando toman las aguas amargas. Pero si no, las aguas amargas no verifican y no tienen efecto en las mujeres, inclusive que hubo kinú y estirá, inclusive que hubo advertencia y transgresión de advertencia, las aguas no van a tener efecto si el hombre no se cuida. Sigue diciendo la Gemara, dice la Mishnah, la Gemara trae una baraita, que dice que cuando se aumentaron los Talmidei Jajamim, que eran personas que buscaban tener provecho y placeres mundanos, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que cuando hacían juicios no los hacían correctos. ¿Por qué? Porque como estaban buscando los placeres, cuando estudiaban, no estudiaban profundamente y no llegaban al iba de Ilgeta, no llevaban a la razón real, y cuando dictaminaban cosas torcidas, ¿sí? Igualmente, los maasim, la gente que le iban a preguntar a los jajamim, ¿se puede esto o no se puede? En Basar Bejalá, Bisur Beter, ¿se puede o no se puede? Los jajamim decían un dictamen incorrecto. ¿Por qué? Porque como se enfocaban en placeres, no estudiaban bien la halajá y por ende el dictamen que daba era erróneo. Y por ende, Akadosh Baruj Hu se sentía incómodo en el mundo. Barminan. Sigue diciendo la Gemara, Misherraburro epanim badin, batal lotaguru, upasak lotakiru, upareku ol shamaim, venatenu alehem ol basar badam. Dice la Gemara, mire, esto es algo increíble. Esto lo podemos ver hoy en día, Barminan, que Dios nos libre. De que se aumentaron los jueces, que le ponían una buena cara a uno de los lados, cuando tenía dos lados peleando y estaba haciendo un juicio, y se aumentaron los jueces que le ponían a un lado una mejor cara que la otra. ¿Qué pasó? Automáticamente pararon de cumplir la mitzvah que nos dice en la Torah Lota Guru, y la mitzvah que dice Lota Kiru Panima Mishpat, que nos enseña que no podemos hacer diferencia entre los lados. Y adicionalmente, las personas dijeron, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer más Din Torah con los Dayanim. ¿Por qué? Porque ellos van a favor de un lado, a favor del otro lado. ¿Y qué hacían?
iban al tribunal local, a los arcaot de los gentiles. Sigue diciendo la Gemara, Mishrabu lo hashel echishot badin, Rabba Haron af beIsrael benistalka shechina mishum sheneemar bekerev Elohim mishpot. Cuando se aumentaron las personas, ¿sí?, los ayudantes de los jueces, que mientras que los jueces estaban haciendo un juicio, venían los ayudantes y le decían un secretito, ¿sí?, a favor de uno de los lados, decirle, mira, no, pero este hizo esto, hazlo a favor de este lado, y los jueces por ende se iban para ese lado, a favor de un lado y no a favor del otro, se aumentó la furia de Akadosh Baruj Hu sobre Israel, y la presencia divina se empezó a subir y se empezó a alejar de nosotros, porque está escrito que únicamente Dios reposa su presencia divina, Elohim nitzav badat el vekerev Elohim ishpot. Cuando hacen el juicio como con la justicia real, ahí es cuando Elohim nitzav badat el, si no, no. Sigue diciendo el versículo, Misherabu acharei bitzam libam holech, Misherabu acharei bitzam libam holech, Rabu omerim la ra la tov velatov ra. Misherabu omerim la ra la tov velatov ra, Rabu hoy hoy baolam. Cuando se aumentaron las personas que sobre ellas decían que acharei bitzam libam holech, o sea que iban siempre según sus placeres, ¿sí? ¿Qué pasó? Como buscaban siempre sus placeres, entonces, mientras que era placer propio, le empezaron a nombrar a lo bueno como algo malo, y a lo malo como algo bueno. Y una vez empezaron a nombrar a lo bueno como malo y a lo malo como bueno, ¿qué pasó? Vinieron los sufrimientos al mundo. Y empezó todo el mundo a decir, hoy, ¿qué vamos a hacer? Sigue diciendo la Gemara, Mishrabu Moshe Harok, Rabu Ayerim, Vinitmatu Talmidim, Veatorah Joseret Alomdea, Mishrabu Yerim, Itchilu Benot Israel, Ninasel Yerim, She'en Dorenu Roe, Ela Lapanim. Cuando se aumentaron las personas que a veces sacaban la flema que tenían, cuando una persona necesita sacar la flema hay que hacerlo con respeto, no hay que echarlo así lejos. Hay mucha gente así que lo echa lejos, es muy feo. O sea, cuando aumentaron las personas que lo escupían así lejos, así como que se creen la gran cosa, con falta de respeto y orgullo, se aumentó el orgullo en el pueblo de Israel. Y por ende, disminuyó los alumnos que quieren estudiar Torah. Como está escrito que cuando hay orgullo, no hay estudio de Torah, y la Torah se quedó sin nadie que la estudie, y estaba buscando quién me puede estudiar, quién puede estudiarme a mí, así decía la Torah. Y cuando se aumentaron los orgullosos, las mujeres de Israel, las jóvenes, se querían buscar casar con hombres que orgullosos, que eran alzados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tristemente y desafortunadamente nuestra generación, dice la Gemara, únicamente ve la apariencia, lo físico, lo externo de la persona. Entonces las mujeres, las jóvenes buscaban casarse con los hombres orgullosos. Pregunta la Gemara, ¿acaso es así? Eini ve'amar mar, haiman de miyahar, afilu anshe betelo mikabel, sheneemar, gever yahir veloin ve afilu banabe shelo. Dice, no me cuadra. ¿Por qué? Porque está escrito que una persona que es orgullosa, inclusive la gente de su casa no lo quiere a él, no lo recibe. Como está escrito en el versículo que acabamos de mencionar. Entonces, como tú me dices, que las jóvenes de Israel buscaban a los hombres orgullosos para casarse con ellos. Dice la Gemara, no te voy a explicar cómo es. Y miren qué tan verdad es esto. Meikara kafza ale. Lesof mitazil alayu. Al principio, cuando hay un hombre orgulloso, que es mucha apariencia, mucho todo, las mujeres quieren buscar a ese hombre. Pero después, cuando se casan con ellos, sufren en la casa todo el tiempo. Porque una mujer no puede aceptar, una persona en general no puede estar viviendo con otra persona que es orgullosa. Sigue diciendo la Gemara, Misher Rabu metile melai al baale batim, rabba shochad, beatayata mishpat, upaskatova. Cuando se aumentaron los jueces que invertían su dinero con Baale Batim, con empresarios de la comunidad, para que ellos tengan ganancias y le den a los jueces, se aumentó el soborno en el pueblo de Israel. Y por ende, se empezó a desviar el dictamen real de un juicio, y la bondad en el mundo paró. Misherabbu mekabeleni tobatcha umachazikani toboteja, Rabbu isha yashar be'enav ya'aseh, shefalim ukva'u ve'agivoim ushpalu. Cuando se aumentaron los jueces que decían, ¿sabes qué? Me hiciste un favor, yo estoy recibiendo un favor de ti que me hiciste, lo voy a guardar, te lo debo el favor. Cuando los jueces empezaron a decir eso, se aumentó las personas que empezaron a decir sobre los jueces, y Shashar Ben Abi hace, yo hago lo que me da la gana, y los jueces no me van a decir a mí lo que hacer, no les respetan. ¿Por qué no lo respetan? Porque saben que los mismos jueces, ¿sí?, le deben un favor. Entonces eso es muy grave. ¿Y qué pasó? La gente alta, los jueces, se iban para abajo, y los bajos se creían los más altos. Básicamente el reinado de Israel, los Rajamim, los Dayanim, todo que era lo más alto, se iba para abajo en ese entonces. Sigue diciendo la Gemara, Mishrabu tzarei ain betorefe teref, rabu me'ametzeh halev, vekoftzei yadayim milehalvot, ve'avru al ma shekatuv batorah y shamen lechapen, etc.
Dice la Gemara, cuando se aumentaron los avaros en el pueblo de Israel, que les molestaba dar a los demás de su dinero, se aumentaron y se aumentaron también los ladrones, ¿sí? ¿Qué pasó? En ese mismo momento se aumentaron las personas de que no tenían piedad de los pobres y personas que no prestaban dinero a los demás y transgredían la prohibición de la Torah que dice que uno tiene que estar pendiente de los demás y siempre ayudar. ¿Y por qué? Cuando se aumentaron los avaros y los ladrones, pues ya no quieren prestar, ya no quieren ayudar, ya no quieren nada porque piensan que todos son ladrones o porque él mismo es avaro. Entonces eso causó de que no tengamos piedad de los pobres y que no ayudemos a la gente que nos pide un préstamo y automáticamente transgredamos la prohibición de la Torah que dice que si tienes un compañero que te está pidiendo un préstamo y necesita una ayuda tuya y tú puedes dársela, tienes que dársela. Sigue diciendo la Gemara Misher Rabbu Netuyot Garon Umesakerot Ainaim Rabbu Maim Hamarim Ela Shepasku, de que se aumentaron las mujeres que iban con los cuellos alzados, o sea, básicamente que se vestían muy bien y no nada más se vestían muy bien, muy descotadas y caminaban muy lentos para que todo el mundo la vea y se pintaban demasiado para que llamen la atención, se aumentó el concepto de las aguas amargas. ¿Por qué? Cuando empezaron esas mujeres así, ellas se casaban y al final tenían relación con un segundo hombre y había advertencia y traición de advertencia, que no estira y tomaban las aguas amargas. Pero, desafortunadamente, después de por sí las aguas amargas, como dijimos, ¿qué pasó? Pararon independientemente. ¿Por qué? Porque también el hombre fue adúltero. Sigue diciendo la Gemara Misherabu Mekable Matanot Nitmatu Ayamim en Katzura Shanim Dichtiv Besone Matanot Ijie, de que se aumentó las personas que les gustaba y recibían muchos regalos, se disminuyeron los días de la vida de las personas y los años. Como está escrito en el versículo de Mishle, una persona que odia los regalos, vivirá. Y cuando aumentaron los que recibían regalos, pues no vivirá, lo contrario. Barminan. Misherabu ze Juje Halev, Rabu Mahaloket be Israel. Misherabu Talmidei Shamay Veilel Shelo Shimshu Kol Tzorkam, Rabu Mahaloket be Israel. Benaasat Torah Kishte Torot. Escuchen esto. Cuando se aumentaron en los alumnos que estudiaban Torás de Juje Halev, o sea que decían, yo entiendo la Torah a mi manera y no voy a escuchar de mi maestro. Sí, un orgullo así, un estilo de que los alumnos decían, yo mismo lo entiendo a mi manera, así es, y no escucho de mi maestro. Se aumentaron las discusiones en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando escuchan de un maestro, todos los alumnos tienen una explicación en el tema. Pero cuando cada alumno dice, no, yo tengo mi explicación, pues ¿qué pasaba? Discutía con su alumno, con el otro alumno, perdón, con su compañero. Igualmente, cuando se aumentaron los alumnos de Shammai e Hillel, que estudiaron de su maestro, pero no hicieron staj, no hicieron shimush, no tuvieron una experiencia con sus maestros como se debe, no aprendieron bien completamente, ¿qué pasó? Hubo discusión entre ellos. ¿Por qué? Porque no recibieron perfectamente su maestro lo que es y empezó a haber discusión. ¿Y qué pasó cuando hay discusión? Parece que en el pueblo de Israel, Barminan, hay dos Biblias, hay dos Torah. Uno es así, otro es así. Sigue diciendo la Gemara, Misherabu mekablet tzedakah min ha'ovdei kochavim, hayu Israel lemata vehem lemata, Israel lefanim vehem leachor. Cuando aumentó el pueblo de Israel en recibir dinero y tzedakah, ¿sí? Caridad de los gentiles, ¿qué pasó? Los gentiles estuvieron arriba y el pueblo de Israel abajo. Los gentiles enfrente y el pueblo de Israel atrás. Aquí en verdad dice que es al revés. Israel estuvo arriba y los gentiles abajo, pero en verdad lo dicen así en la Shon Sagineor, en la Shon contraria para no hablar mal. Pero lo que dice aquí es básicamente la idea es que cuando el pueblo de Israel buscó recibir dinero de los gentiles fueron para arriba y el pueblo de Israel para abajo. Los gentiles para adelante y el pueblo de Israel para atrás. Seguimos un poquito más. Mishemet Yossi ben Yoezer vejule mai eshkolot amar Rabbi Yehuda amar Shemuel ish shehakol bo. Mencionamos en la Mishnah que desde el momento que falleció Yossi ben Yoezer, el líder de la ciudad de Tzeredá, y Yossi ben Yehuda, el líder de Jerusalén, se anularon los eshkolot de esa generación y las generaciones futuras. O sea, los jajamim grandes. Pregúntale a la Gemara, ¿qué es eshkolot? ¿De dónde viene esa palabra eshkolot a jajamim grandes, sabios grandes? Dice Rabbi Yehuda, nombre de Shemuel, eshkolot está compuesta de las siguientes palabras: Ish Shehakol Bo. Eshkolot, Ish Shehakol Bo. Una persona que toda la Torah la tiene él, que todo lo tiene él, o sea, que sabe toda la Torah, muy sabio. Entonces nos dice la Mishnah que el día que falleció Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yehuda, se anuló, no existía más Eshkolot, no existían más sabios que te habían toda la Torah de memoria. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.